Dice la palabra de Dios así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El ayuno no es un sacrificio como correr el 12 de diciembre o ir de rodillas a la basílica y mientras más duro yo lo haga, más Dios me va a contestar. No es un medio de ascetismo para manipular a Dios. El ayuno no es para Dios. El ayuno es para mí, para que yo pueda ponerme en la frecuencia correcta y escuchar la voz de Dios. Dios siempre nos está hablando, pero nosotros no estamos escuchando. Hay muchas voces que están hablando en nuestro interior. Tenemos dudas, complejos, tentaciones, pendientes. Muchas cosas hay en nuestro interior que nos impiden escuchar a Dios. Entonces el ayuno es una pausa, es un tiempo de detener nuestra vida. Es un tiempo de hacer silencio, de ir al desierto como Jesús. No estamos emprendiendo, no estamos proyectando, no estamos haciendo alianzas, no estamos haciendo nada más que sentarnos a los pies de Jesús para escuchar. Prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. La obediencia es mejor que los sacrificios. Y a veces, aún hablo de pastores en el ministerio, a veces estamos en un frenesí de activismos, pero no estamos obedeciendo porque no estamos escuchando, no estamos prestando atención y estamos siguiendo la inercia de lo que pensamos se supone deben hacerse las cosas. Y eso es el ayuno, un tiempo de detenernos, un tiempo de sentarnos, un tiempo de hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Claro, esto implica dejar ciertos alimentos que nos causan placer. Esto implica salirnos de las esferas de las redes sociales, de la televisión, del entretenimiento, y implica que nosotros, como Daniel, tengamos un retiro personal con Dios, salir a caminar, tiempos en la palabra, tiempos de oración, tiempos de búsqueda. Si no, pues solamente estamos haciendo una dieta, ¿no? Estamos ahí cumpliendo con un requisito eclesiástico y nada más. Pero no vamos a lograr el objetivo por el cual debemos ayunar. Y el objetivo del ayuno es encontrarnos con el Señor. Ese es el objetivo. El ayuno para los fariseos era una forma de ellos sentirse espiritualmente superiores a los demás. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Daban sus diezmos así, milimétricamente, ayudaban a los pobres, recitaban libros completos de la Torá de memoria. Y para ellos el no ayunar era una forma de carnalidad, de una persona egoísta que solo quiere satisfacerse a sí mismo. Para los fariseos, para los discípulos de Juan, era como un sacrificio. Juan era radical. Juan el Bautista era un hombre que comía miel, ¿verdad? y langostas, y vestía con pieles, no era un radical. Y obviamente los discípulos de Juan pues sufrían el radicalismo de Juan, ya que él los ponía a hacer ayunos totales extensos, ¿no? Entonces, pero
Jesús no ponía a sus discípulos a ayunar. Y esto se dieron cuenta los discípulos de Juan. Se dieron cuenta que los discípulos de Jesús no estaban ayunando. Y entonces la pregunta que le lanzan a Jesús en el verso 14 es una pregunta honesta, no es una pregunta tendenciosa, no quiere tenderle una trampa a Jesús, es una pregunta honesta. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y con base en esa pregunta, Jesús va a dar 3 respuestas que van a ser 3 enseñanzas, 3 revelaciones de lo que realmente es el ayuno. No sé qué ideas o conceptos tengamos del ayuno. Yo cuando llegué a los pies de Jesús, para mí el ayuno era un sacrificio, era algo, es como darle a Dios una manda, una ofrenda, de darle algo a Dios para que Él me conceda otra cosa. Esa es la idea que yo tenía. Pero en este pasaje Jesús va a dar estas 3 respuestas y nos va a dar 3 revelaciones de lo que es el ayuno. Entonces, la primera respuesta la encontramos en el verso 15. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? La respuesta es no, ¿verdad? La respuesta es no. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces la pregunta es, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y la respuesta de Jesús es porque el esposo está con ellos. Esa es la respuesta. Si nos vamos al contexto bíblico o pensamos en lo que es una boda, pues cuando nuestros hijos se casan, amén, bueno, más o menos. Algunos no dicen, no, lo reprendo, pastor. Pero pues hay una mezcla de sentimientos, gozo, alegría, porque nuestros hijos están avanzando, pero también hay tristeza, porque se van de casa. Claro, no hablemos del contexto yucateco, que es diferente, que se casan y no se van de casa, ¿no? Aquí estamos hablando del contexto bíblico, el real, ¿no? Y, por ejemplo, pensemos en una familia X, hacen la boda los padres de los novios, hay una gran fiesta, hay un gran banquete, hay una gran ceremonia, la pareja está muy feliz. Y entonces llega el momento de la boda, el pacto matrimonial, los hijos se casan en el altar, las dos familias, los padres del novio, los padres de la novia están presentes, se abrazan, lloran, etcétera, y se tiene el banquete. Pero ¿qué pasa cuando los papás llegan a casa? ¿Qué pasa cuando la mamá al día siguiente entra al cuarto del hijo o entra al cuarto de la hija que ya no está? Hay una tristeza, hay un luto, hay un duelo, no hay ganas de comer. Y entonces los padres del novio, los padres de la novia también, van a pasar una semana de luto, como si su hijo o hija hubiese fallecido, porque ya no están. Entonces, esta figura de la boda está usando Jesús para explicarnos qué es el ayuno. El ayuno es un tiempo de comunión íntima con el Señor, con el novio, con el esposo. ¿Por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? Porque yo estoy acá. Si tienen una duda, vienen y me preguntan. Me pueden ver, me pueden palpar, pueden acercarse a mí y yo aquí estoy con ellos. No tienen que ayunar porque aquí
estoy. Pero vendrán días cuando el esposo le será quitado, y estos son estos días. Y entonces mis discípulos, si quieren tener un encuentro conmigo, tendrán que ayunar. Entonces, ¿qué es el ayuno? No es un sacrificio, no es doblarle el brazo a Dios para que nos cumpla nuestros deseos. El ayuno es un tiempo de búsqueda. El ayuno es una comunión profunda e íntima con el Señor. El ayuno, el objetivo del ayuno es encontrarnos con el Señor. Entonces ellos, antes de que el Señor se vaya, pues ahí lo tenían y las dudas se las preguntaban a él. Pero cuando el Señor se fue, dice la Biblia que vino el Espíritu Santo. Y ahora ellos tienen que ayunar. Amén. Y por eso estamos ayunando. ¿Cuántas respuestas necesitas? ¿Cuántas dudas tienes? ¿Cuánta dirección necesita tu vida? Ayuna. Una de las grandes interrogantes en mi vida en el 2016 era la doctrina de la Trinidad. Y fue en un ayuno donde el Señor me sentó en un pupitre y línea sobre línea me fue dando pasajes bíblicos, casi lleno una libreta. Y allí me explicó lo que hoy es el capítulo 3 de nuestro libro de Fundamentos. ¿Por qué? Porque en el ayuno es como ir a ver al Señor. Cuando nosotros muramos, saldremos de nuestro cuerpo y estaremos presentes con el Señor. Ahorita estamos ausentes del Señor y presentes en el cuerpo, pero cuando muramos estaremos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. El ayuno es una forma de morir sin salir del cuerpo. Ese es el ayuno. Por eso, si usted necesita respuestas, dirección, si tiene dudas, si quiere saber cosas de su vida, de lo que sea, ayune y ore. Y tenga su Biblia a la mano y su libreta devocional, y toda esa información va a empezar a llegar por revelación del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice: esta es la razón por la que mis discípulos no ayunan, porque yo no he sido quitado, pero sí van a ayunar. Sí van a ayunar. ¿Ok? Entonces, la primera respuesta de Jesús es que el ayuno es una comunión profunda con el Señor. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque el esposo está con ellos. Cuando les sea quitado, van a ayunar, y es una comunión profunda con el Señor. Jesús da una segunda respuesta. No es porque la primera no haya sido suficiente, sino porque Jesús quiere darnos una triple enseñanza del ayuno. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Segunda respuesta, versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. La segunda respuesta de Jesús es que el ayuno es un remiendo de paño nuevo. Y en el contexto acá tenemos que entender, al igual que en la alegoría anterior, tenemos que entender que en ese tiempo no había poliéster como hoy, ¿no? Ahí era puro algodón. Obviamente, cuando una prenda es solamente de algodón, pues ¿qué pasa cuando la lavamos por primera vez? Pues se encoge. Y hoy pues ya la ropa ya tiene su propia, digamos, forma ya de fábrica. Y también en ese tiempo pues no se acostumbraba que tuviéramos mucha ropa, porque pues todos estaban limitados económicamente y uno tenía, ¿qué será? No sé, unas 4 o 5 túnicas a lo mucho, y uno tenía que repetir durante la semana. Y entonces cuando una vestimenta se rompía, pues obviamente lo que había que hacer era parchar
Bueno, esa es otra cosa, que la ropa se parchaba, o ya no se parcha la ropa, hay un huequito, ya la tiras, pero antes se parchaba la ropa. Pero había que hacerlo con una tela similar. Es decir, los vestidos viejos ya estaban estirados, guangos, vamos a decirle así, ya estaban con colores opacos, con colores grisóceos, ¿no? Colores tenues. Y los vestidos nuevos tenían colores vivos y todavía están nuevos. Entonces, si alguien en una túnica roja que ya está rosada, ¿no? Con el paso del tiempo, le pone un parche de una tela nueva, roja, pues en primer lugar no va a armonizar. Se va a ver muy obvio que hay un parche allá. Y en segundo lugar, cuando se lave esa prenda, el parche va a encogerse y va a tirar, dice Jesús, de la rotura y se va a hacer peor. Entonces lo que iba a ser un remiendo va a ser peor que el problema que se quería solucionar. Eso es lo que Jesús les dice. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. En otras palabras, mis discípulos son vestido viejo. Mis discípulos no han nacido de nuevo. Y el ayuno es un remiendo para el hombre nuevo. El ayuno no es un remiendo para el hombre viejo, es un remiendo para aquellos que han nacido de nuevo. Mis discípulos no han nacido de nuevo. Si yo los pongo a ayunar, en vez que yo los ayude, los voy a empeorar, los voy a dañar. Es como que usted le diga a su cuñado mundanote, que le diga, vamos a la iglesia, estamos ayunando. ¿Cree que va a venir? No va a venir. En vez de ayudarlo, lo vamos a alejar del evangelio. Va a decir, no, ustedes están locos, no están comiendo, ¿qué les pasa? ¿Qué tiene de malo? ¿Verdad? Eso es lo que van a pensar. Porque el ayuno no es un medio para alguien que no ha nacido de nuevo, sino para alguien que ya nació de nuevo. Entonces, el vestido viejo, dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este es el viejo hombre, es el vestido viejo. Y Efesios 2:10 nos habla del vestido nuevo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuándo fuimos vestido nuevo? ¿Cuándo fuimos nuevas criaturas? Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. En mi caso fue el 17 de junio de 1995. Ahí acepté a Jesús y Dios me dio un nuevo corazón, nací de nuevo. Claro, todavía tengo la naturaleza antigua, pero ya tengo la nueva naturaleza en Cristo. Amén. Y esa alegoría es la que Jesús está explicando. Los nacidos de nuevo somos vestido nuevo. Los no nacidos de nuevo son vestido viejo. Y el ayuno es un remedio, es un refuerzo, no para estos, sino para estos. Y ellos todavía no habían nacido de nuevo, porque Jesús no había ido a la cruz, el Espíritu Santo no había sido enviado, y ellos todavía no habían nacido de nuevo. Amén. Entonces, llevamos dos respuestas. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Respuesta número 1, porque el esposo está con ellos, no les ha sido quitado y me tienen al alcance de su mano. Pero cuando yo les sea quitado, entonces van a tener que ayunar para encontrarme. Por lo tanto,
El ayuno es un proceso para una comunión más íntima con el Señor, es una forma de encontrarnos con el Señor. Respuesta número 2, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque el ayuno es un refuerzo para el hombre nuevo, para los que han nacido de nuevo. Mis discípulos no han nacido de nuevo, por eso no los pongo a ayunar, porque se va a hacer peor la rotura. Pero ustedes que ya nacieron de nuevo, sí ayunen. ¿Por qué? Porque el ayuno va a reforzar su hombre nuevo, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y la tercera respuesta, misma pregunta, tercera respuesta, versículo 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Otra vez Jesús hace una alegoría de algo que ellos entienden para que puedan entender el principio espiritual del ayuno. Claro, sabemos que en la antigüedad el vino se guardaba en una especie de cantimploras de cuero que se llaman odres, unas bolsas de cuero con un tapón de corcho, y entonces ahí se guardaba el vino. Y los viajeros la colgaban ahí junto al caballo o la ponían en las cabañas, en las paredes, colgaban los odres. Claro, el odre nuevo, hecho de una piel nueva, es flexible, ¿ok? Y se puede expandir o contraer. El odre viejo, por el contrario, ya está socato, ya está seco, ya está rígido, ya no es flexible, ya está duro, endurecido, ¿no? Entonces Jesús dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo tiene la característica que va a fermentar. Y cuando echan el vino nuevo en un odre nuevo y le ponen el tapón del corcho, ese vino adentro del odre fermenta y infla el odre. Entonces dice Jesús, si echan el vino nuevo en el odre viejo, la fermentación del vino nuevo va a tratar de expandir el odre viejo, pero como ya está rígido, entonces lo que va a suceder es que se va a romper el odre y las dos cosas se van a perder. Se pierde el odre y se pierde el vino. Entonces nadie hace eso, ¿ok? Nadie ayuna cuando está en la fiesta de bodas, nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo y nadie echa vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo va en odres nuevos. Entonces, ¿qué es el ayuno? Tercera revelación. El ayuno produce una llenura del Espíritu Santo en nosotros. Porque el vino nuevo, acá es una alegoría del Espíritu Santo. El odre es una alegoría de nosotros, de nuestra mentalidad. Ellos todavía no estaban renovados. Ellos tenían la mentalidad mosaica, la mentalidad de la ley de Moisés. Ellos ni siquiera aceptaban que un gentil podría ser salvo. Ellos todavía estaban bajo los rudimentos de la ley de Moisés, porque no tenían un nuevo corazón. El pueblo de Israel antes de Cristo no tenía un nuevo corazón. Ellos tenían los mandamientos escritos en piedra y ellos tenían que seguir una ley escrita en piedra. Dios les había dado cada milímetro de cómo debían hacerse las cosas. Más de 613 leyes encontramos en el Pentateuco, los primeros 5 libros. Más de 613 leyes, ellos estaban sometidos porque no tenían, en ellos no tenían la revelación del corazón de Dios. Entonces ellos tenían que observar una ley externa. ¿Ok? Más aparte, los
rabinos, las escuelas rabínicas habían impuesto una serie inimaginable de pequeñas leyes para cumplir las leyes de la Torá. Por ejemplo, habían ciertas velocidades que se tenían que caminar en el Shabbat. No podías avanzar más de cierto número de pasos, etcétera. Un montón de leyes. Y entonces esa era la mentalidad de ellos. Eso es lo que ellos tenían. En el caso de nosotros, según Ezequiel, 36 me parece, Dios ha escrito la ley en nuestro corazón. Nosotros tenemos la ley en nosotros por el nuevo nacimiento. No ha cambiado la ley. Ojo, la ley no ha sido quitada. Cuidado. Solo cambió de lugar. Ya no está afuera para nosotros, ahora está adentro de nosotros. Tenemos la ley en nosotros mismos. Ese es el nuevo pacto. Escribiré mis mandamientos en sus corazones. Y nadie dirá a su compañero, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Porque en sus corazones va a estar escrito. Esa es la diferencia. Entonces, ellos eran odre viejo. El Espíritu Santo solo se va a derramar sobre odres nuevos. Porque solamente nosotros, puesto que hemos nacido de nuevo y tenemos la ley de Dios en nuestro corazón, podemos asimilar la suprarracionalidad del Espíritu. El Espíritu Santo no es irracional, como muchos equivocadamente piensan. Cuando hay una liberación, por ejemplo, se ve fea la escena, se ve fea. O cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, sea en gozo o que la persona se caiga, o bueno, hay distintas manifestaciones. No es irracionalidad, es suprarracionalidad. ¿Qué quiere decir? Que la racionalidad del Espíritu está por encima de nuestra racionalidad. Irracionalidad es abajo. Es como un perro, es irracional, está abajo. Pero el hablar en lenguas está arriba, es una suprarracionalidad. Es algo que la mente humana le cuesta trabajo entender, pero cuando ya nacemos de nuevo, lo podemos aceptar, lo podemos asimilar. ¿Ok? Y entonces ellos todavía no podían hacer eso. Entonces no voy a poner a mis discípulos a ayunar porque ellos son odre viejo. Ellos todavía tienen la mentalidad de la ley de Moisés. La ley no está escrita en sus corazones todavía, no han nacido de nuevo. Y por lo tanto, como el ayuno produce el derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede venir sobre ellos. El Espíritu Santo no puede ser derramado sobre ellos. El bautismo en el Espíritu Santo es una promesa ¿para quién? ¿Para todo el mundo o para los creyentes? Para los creyentes. Para los creyentes. Es la promesa que dijo el apóstol Pedro, que dijo, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para todos los que el Señor llamare. Para ellos es la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. No es para todo el mundo. Para todo el mundo es el llamado a la salvación. O sea, yo no voy a ir con un mundano para orar para que reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Primero tiene que aceptar al Señor, entra al pacto y ahora es heredero de la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Ellos todavía no habían nacido de nuevo. No puedo derramar. Si el ayuno produce un derramamiento del Espíritu, que por cierto se está sintiendo bastante fuertecito ahorita, gloria a Dios, no puedo hacer eso con ellos, porque las dos cosas se van a perder. ¿Qué es lo que sucedió? Que en Juan 21 me parece, Jesús les dice, sopla sobre ellos y les dice, reciban al Espíritu. Y en Hechos capítulo 2
reciben el bautismo en el Espíritu Santo. Y aún así, les costó un trabajo tremendo salirse de los esquemas mosaicos en su mente, tanto así que ellos no pudieron tanto, sino fue el apóstol Pablo el que llevó el evangelio a las naciones, porque tenía una mentalidad más flexible, tenía un odre más flexible, y obviamente el Espíritu Santo se derramó más en él por su flexibilidad. Entonces, todo esto es el ayuno. El ayuno es un tiempo, un proceso para lograr una comunión más profunda con el Señor. Es un tiempo para encontrarnos con el Señor, puesto que ya no está físicamente ahora en la tierra, sino que está en el Espíritu Santo. Tenemos que ayunar. El ayuno es un refuerzo para el hombre nuevo. Va a fortalecer al hombre nuevo. Usted es nacido de nuevo, tiene cosas en su vida, hay áreas en su vida que no están bien, adicciones, cuestiones allá en su alma que está mal, pero usted ya nació de nuevo. Ayune para que se ponga ya un remiendo de paño nuevo. Ahí sí funciona el ayuno. Pues si le dice a su cuñado que ayune, pues ahí lo va a dañar más, ¿no? Y el ayuno también es un derramamiento del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, sobre aquella persona que es odre nuevo. Y lo que va a hacer el Espíritu Santo, va a humedecer su odre. ¿Se acuerda cómo estaban las mascotas de béisbol antes? Cuando los que jugábamos béisbol, jugábamos en el verano béisbol ahí en las vacaciones, en la playa o con los amigos en la calle. Y luego yo dejaba a mi mascota Palomares, ¿no? De esas, la dejaba yo en el closet allá un año. Y el siguiente año, cuando volvíamos a jugar, agarramos la mascota, el guante de béisbol, y ¿cómo está? Todo tieso, todo duro. ¿Y qué hacíamos? Aceite Menem, ¿verdad? Aceite Menem. Agarramos el aceite de mi mamá y le poníamos aceite por dentro y por fuera, y doblábamos así, le hacíamos así a la mascota. Y yo me acuerdo que hasta le amarrábamos así y la dejábamos allá con aceite. Y ya luego, después de hacer tanto eso, empezaba otra vez a agarrar su flexibilidad. Y ahora sí, salíamos a cuarto bat. Salíamos a jugar. Eso va a ser el ayuno en su vida. Va a traer aceite, porque mientras más flexible sea su odre, más va a derramar el Espíritu Santo, más va a derramar el vino nuevo, porque nadie derrama vino nuevo en odres viejos, ni Dios. Dios no derrama vino, su vino nuevo no lo va a derramar en un odre socato, tieso, seco, endurecido, inflexible. No. Odres necesitan ser renovados. Y el ayuno nos ayuda a perdonar, a bendecir al que ha hablado mal de nosotros, a ser obedientes, a bajarnos de nuestro caballo, ¿verdad? A eso nos ayuda el ayuno, para que ya seamos flexibles. Y entonces, ¿qué va a decir nuestro Padre? Ahora sí, ahí te va, porque sé que no te va a reventar mi Espíritu Santo. Pero si te lo envío así como estás, todo endurecido, no quiero que vayas a blasfemar y te metas en un problema. No quiero que vayas a hablar mal de mi Santo Espíritu y te metas en un problema. Por eso necesito que ayunes y que entres a un tiempo personal. Estamos ayunando congregacionalmente, sí, pero esto tiene que ser personal, tú y el Señor. Y vas a recibir muchas respuestas en tu vida y mucho más de lo que te imaginas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren seguir ayunando? Pues bueno, si amas al Señor, sí, seguramente que sí. Vamos a dar un aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie y que pase el grupo de alabanza.